Saludos cordiales. Somos estudiantes de la UTE, Henry García, Lisset Polanco, Jennifer Civinta y María de Lourdes Uribe. El día de hoy les vamos a dar a conocer las partes del cerebro y sus funciones. Sean todos bienvenidos. El encéfalo. El encéfalo constituye la parte del sistema nervioso central. Está constituido por el cerebro, el encéfalo, el tronco encefálico. Se encarga de las funciones de supervivencia del ser humano, desde las funciones de control de movimiento, así como las del sueño, las del hambre, las de sed y las emociones. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. El encéfalo controla lo que es el pensamiento, la memoria, emociones, el tacto, destrezas motrices, visión, respiración, temperatura, apetito y todo el proceso que regula nuestro cuerpo. Cerebelo. Está situado en la parte posterior del encéfalo. Bajo el cerebro se encarga de controlar los movimientos musculares voluntarios y de coordinación. Ayuda a mantener la postura y el equilibrio. Por ende, también la orientación. Forma arborizaciones llamadas árbol de la vida. Procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Como ya hemos mencionado anteriormente, su función principal radica en coordinar las vías sensitivas y motoras, es decir, hace que los músculos reaccionen ante estímulos sensoriales. Es el cerebelo quien reacciona o responde rápidamente frente a una señal de peligro exterior y envía la señal al cerebro para que reaccione con rapidez y se produzca la reacción. El tronco encefálico se encuentra situado debajo del cerebro. El tronco encefálico controla el movimiento de los ojos, de la cara, de la boca. También transmite mensajes sensoriales, como es el calor, el dolor, el ruido. Controla la respiración, el estado de conciencia, la función cardíaca, los movimientos musculares involuntarios, los estornudos, la tos, los vómitos y el acto de tragar. Es la parte encargada de conectar el cerebro con la médula espinal. Sirve como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes, hacia y desde el encéfalo. Alberga los núcleos de los nervios craneales, integra las funciones de los sistemas vitales. Del cerebro. El cerebro humano se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho gobierna la reflexión, controla la imaginación, la creatividad y la intuición. Está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Mientras que el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Es responsable de la razón, de la lógica. Parece ser que esta mitad es la más compleja. Está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, la imposibilidad de que el sujeto pueda hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones, como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. El lóbulo prefrontal. Esta región es clave en el control de la conducta de personalidad de la memoria de trabajo y en funciones cognitivas superiores. Sin embargo, tanto la conducta como las habilidades cognitivas superiores dependen de manera importante del estado de alerta de las respuestas automáticas y emocionales asociadas. El lóbulo parietal. Es la parte media del cerebro, permite identificar objetos, entender las relaciones espaciales, tiene que ver con la percepción de estímulos, relaciones con el tacto y presión con la temperatura y el dolor.
El lóbulo occipital es la parte posterior del cerebro. Está relacionado con la visión, recibe y procesa la información visual, como la forma, el color y el movimiento. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales, ubicados a los lados del cerebro, tienen que ver con la memoria a corto plazo, el habla, el ritmo musical y hasta cierto grado el reconocimiento de los olores. Las neuronas. Las neuronas están especializadas en recibir estímulos y conducir los impulsos nerviosos, ya sea entre ellas u otros tipos de células como las fibras musculares de la placa motora. La mayoría de las neuronas no se dividen una vez que hayan alcanzado su madurez, sin embargo, una minoría sí llega a dividirse. Sus partes son el cuerpo neuronal, que se trata del cuerpo celular de la neurona, en el que se encuentra el núcleo rodeado por un citoplasma, además de los típicos gránulos. Está además compuesta por dendritas. Estas se tratan de prolongaciones protoplasmáticas ramificadas, bastante cortas y de múltiples, que tienen la función de recibir estímulos y también alimentar a otras células. Están también compuestas por el axón, que es una prolongación única de longitud variable de las neuronas, especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo neuronal hasta otra célula. Las funciones básicas de la neurona son, en primer lugar, recibir información y señales del entorno, integrar y procesar dichas señales con el fin de determinar si la información debe ser transmitida, y transmitir la información y señales a los músculos, glándulas, etc. Con la neuropsicología y la neurodidáctica. La neuropsicología nos dice que es la ciencia que estudia, evalúa, diagnostica y trata el daño cerebral, basándose en las aportaciones de la neurología y la psicología. Es una disciplina relacionada con la educación, cuyo objetivo o finalidad es analizar, prevenir, diagnosticar y solucionar todos aquellos problemas o dificultades que interfieren en el desarrollo evolutivo del estudiante. En los procesos de escritura intervienen funciones cognitivas como la memoria, la atención, la percepción y el lenguaje, entre otras. De ahí la importancia de su abordaje interdisciplinar entre la neurología, psicología, pedagogía, para realizar el abordaje del aprendizaje y la didáctica. La neuropsicología interviene sobre lo que se conoce como el problema de aprendizaje. Los neuropsicólogos evalúan las funciones cognitivas determinando los aspectos más inmaduros del desarrollo, rendimiento y evolución del individuo. Para ello, se ha planteado y se llega a analizar las funciones como la expresión oral y escrita, el razonamiento, el cálculo, la atención, la comprensión. Una vez determinada la evaluación de este tipo de funciones, se determina si estas dificultades son productos de déficits asociados a las funciones o capacidades cognitivas o si se deben a factores biológicos. La neurodidáctica se entiende como una disciplina de reciente aparición, dedicada al estudio del proceso de enseñanza, más concretamente a su optimización. Está enfocada en el aprendizaje basado en el desarrollo y evolución del cerebro aprendiz, por lo que se trata de una disciplina centrada en la utilización del potencial del cerebro para conseguir los mejores resultados en el aprendizaje. La base de la neurodidáctica radica en la idea de que quien no entiende el funcionamiento del cerebro no tiene ni idea de qué método hay que utilizar para que los niños aprendan de mejor manera. El aprendizaje tiene que ser y tiene que ir en consonancia con el desarrollo y maduración del cerebro y sus funciones. La neurodidáctica se centra en la facilidad de estímulos adecuados en función del desarrollo cerebral, ya que de otro modo el aprendizaje no tendría ningún éxito.